Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, hermanos? Buenas noches. Los otros días estábamos en casa conversando con Mandy y nos empezamos a acordar de un montón de anécdotas. Y nos acordábamos muchos de su papá, ya fallecido, y vieron una forma de recordar a las personas y no permitir que mueran cuando ya han fallecido, que no mueran dentro nuestro, es recordar algunas características que esas personas tenían. El papá de Mandy, igual que Mandy, era cordobés. Y cuando él contaba una anécdota, la verdad que la contaba de una manera desopilante. Vieron, los cordobeses tienen esa característica. Los cordobeses cuando cuentan algo, quédate a escucharlo, siempre y cuando no se excedan en su picardía, ¿no? Cuando los cordobeses cuentan algo, seguro que te vas a terminar riendo. Y eso sucedía con el papá de Mandy. El papá de Mandy era divertidísimo en cualquier cena o almuerzo familiar. En la mesa familiar él contaba las cosas y las contaba de una manera extraordinaria. Muchas veces contó anécdotas. Muchas veces contó anécdotas. Y las anécdotas de mi suegro siempre tenían una figura principal. O mayormente tenían una figura principal. ¿Adivinen quién? Sí, mi suegra. Tenía un protagonismo extremo en casi todas las anécdotas. Me estoy acordando de las situaciones y me empiezo a sonreír. Y nos contó una vez una anécdota que la volvíamos a repetir muchas veces en las mesas porque era desopilante. Resulta que, como les dije, ellos vivían en un pueblito de Córdoba, allá por la década del 60, le hablo, del 60. Imagínense, hace casi 60 años. Ellos vivían en un pueblito de Córdoba donde el transporte que iba por la ruta a las localidades diferentes de Córdoba o a distintas provincias pasaba por la ruta y los micros o los colectivos no se metían adentro del pueblo. Y el pueblo estaba a una distancia de 2 kilómetros. Muchas veces hacían ese trayecto caminando. Había sí algún medio de movilidad que acercaba de la parada del colectivo de la ruta a la plaza del pueblo. Esa movilidad eran en el año 60, 60 y pico, un carro, un Mateo, uno, y un taxi, uno. No era un taxi y un carro así en manera generalizada, sino específicamente un Mateo y un taxi. ¿Se imaginan entonces toda la problemática que significaba venir cansado de algún viaje y tener que llegar a tu casa, siendo que el colectivo, el ómnibus, el bus, como muchas veces decimos ahora, los dejaban en la ruta a 2 kilómetros de la plaza del pueblo? Bueno, resulta que mi suegra, en uno de esos salidas junto con su hija mayor, Cecilia, las dos son tremendamente despistadas, pero mal despistadas, ¿eh? Y bueno, nos contaba esta anécdota respecto del despiste de mi suegra. ¿Por qué? Porque resulta que mi suegra se bajó del ómnibus, del colectivo que paraba en la ruta, vio el Mateo ahí parado y se mandó. Se mandó y se sentaron y se quedaron ahí sentadas. Y el tiempo empezó a pasar, y a pasar, y a pasar. Y se daban cuenta que no llegaba ni el chofer del Mateo y que tampoco venía alguien a llevarlas. Y entonces se encontró con una mujer que le preguntó y le dijo: señora, perdóneme, pero ¿usted va a utilizar el Mateo? Sí, sí, le dice mi suegra. Señora, pero ¿no se dio cuenta que le faltan los caballos? Y bueno, cuando mi suegro contaba eso, desopilante. Para colmo, estábamos los cuñados más grandes, 3 que habíamos en ese entonces, y claro, y si había oportunidad de ayudar a mi suegro en su anécdota respecto de nuestra suegra, ¿no lo íbamos a ayudar? Por supuesto que sí.
y nos reíamos mal. Y cuando recordábamos esta anécdota en casa con Mandy, nos volvíamos a reír, porque un despiste descomunal el de mi suegra. Quizás vos te estés preguntando, ¿qué tiene que ver esta anécdota con el tema del día de hoy? Tiene mucho que ver, mucho que ver. Porque yo te quiero hablar de una persona que no era despistado, sino tremendamente atento, y que se subió al carro correcto. Así que quiero que nos centremos en una historia que nos cuenta el libro de los Hechos, ¿sí? Y es la historia de Felipe y el etíope, el eunuco etíope. Él se subió a un carro, pero por orden expresa del Señor, subiéndose al carro de otro. Los invito a leer ahora en Hechos capítulo 8 esta historia. Felipe era un diácono de la nueva iglesia. Los apóstoles habían comenzado a extender la iglesia, también la persecución había comenzado, la gente se convertía y cada vez había más gente, y los apóstoles no podían atender las mesas, no daban lugar, y había cierto disconformismo entre aquellos a los cuales se les extendía solidariamente el amor cristiano, porque decían, a nosotros no nos atienden tan bien como atienden a fulano, y cosas de hombres. Entonces los apóstoles decidieron, no alcanzamos nosotros solos, no podemos, tenemos que buscar más gente que nos dé ayuda, tenemos que buscar servidores que atiendan las mesas mientras nosotros nos dedicamos a exponer las enseñanzas de Jesús. Eran los únicos que habían recibido de primera mano las enseñanzas de Jesús. No había nada escrito todavía, se estaban escribiendo las cosas. Entonces que la palabra de los apóstoles en ese momento era importantísima, porque era el mismísimo Señor que hablaba. Entonces, surgida esta diferencia, deciden buscar a 7 personas, ¿sí? Son los diáconos, y allí entre esas 7 personas lo eligen a Felipe, ¿sí? También estuvo Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Esteban junto con Felipe dentro y otros 5 más. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco,
y le bautizó. Fíjense ustedes, Felipe fue escogido para servir las mesas. Esteban también. Y los otros 5 que conformaban este grupo de 7 también. Pero, ¿por qué fueron escogidos? En un pasaje anterior, los apóstoles buscan y piden a la gente que les acerquen nombres de cristianos de buen testimonio, cristianos llenos del Espíritu Santo. Y entonces los nombres les son acercados y ellos eligen a estas 7 personas, donde se encontraban tanto Esteban como Felipe. Yo creo que no solamente eran 7 personas llenas del Espíritu Santo, sino personas irreprochables. Y hacía falta para servir las mesas personas irreprochables, ¿sí? Para toda obra de extensión del reino y cualquier tipo de obra dentro de la congregación, tenemos que tratar de tener personas irreprochables. Hagan lo que hagan, personas llenas del Espíritu Santo o que estén tratando de estar llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las funciones que nosotros cumplimos, los roles que nosotros desarrollamos, son esos, son roles. En algún otro momento hemos desarrollado otro rol, pero tan importante es servir una mesa como hacer algo con las manos de algún oficio que la congregación o que la iglesia necesite, como predicar la palabra. ¿Y sabes qué? Es tan importante también que aquellos que hacen cosas con las manos estén atentos de poder dar su testimonio de su fe en Jesucristo, y no que solo las cosas queden para que algún grupo específico las haga. No es así. Somos llamados todos a servir al Señor, de diferentes maneras, en diferentes oportunidades y en distintas circunstancias. Todas las personas que tienen que trabajar en la iglesia tienen que ser personas preferentemente que estén llenas del Espíritu Santo. A veces hay problemas, seguro que a veces hay problemas. A veces hay disputas, a veces hay conflictos, hay que solucionarlos. Y si es una persona llena del Espíritu Santo, cuando surge el conflicto, porque surgen también, el asunto es buscar cómo solucionarlo. Siempre la tarea para el Señor exige personas espirituales de excelencia, o como les dije antes, personas verdaderamente irreprochables. Esteban era una persona que también atendía las mesas, pero Esteban brinda un testimonio de fe, transformándose en el primer mártir cristiano, que si ustedes lo leen unos pasajes antes de esta situación de Felipe, del capítulo 8, se van a encontrar con que es una predicación y una acusación hacia aquellos que habían matado a Cristo Jesús, pero porque no les convenía su mensaje. Una predicación espectacular. Personas que servían con las manos, las mesas, pero que también servían con su testimonio, con su vida, con su predicación a todos aquellos que los quisieran oír. La persecución había empezado en la iglesia y la iglesia se empezaba a expandir hacia distintos lugares. Yo quiero analizar en esta situación de Felipe y el eunuco 5 cosas. Hay un montón más, seguro que hay un montón más, pero quiero analizar 5 aspectos con ustedes. El primero de ellos es que Felipe estuvo atento a la voz de Dios, en este caso a través de un ángel. Nada se nos dice de la apariencia del ángel, absolutamente nada. En ese tiempo de la iglesia primitiva, donde las cosas empezaban a expandir, había mucha actividad angélica, mucha actividad angélica. Es más, la situación lo exigía, había que encontrar rápidamente lugares de cómo extender el reino. Y entonces un ángel se le aparece a Felipe y le dice: mira, hay que ir a tal lado. Y Felipe, ¿sabe qué hace? Va.
Sí, sí, sin problema. Él va. El ángel es como que, de acuerdo a lo que leímos en el pasaje, como que tiene un GPS celestial y le dice exactamente lo que va a pasar. Va a pasar un carro por este lugar, tenés que estar ahí y tenés que hablarle a la persona que va allí. Tremendo. Hoy día no hay ángeles. Va, nosotros tenemos uno, Angelito, pero yo me refiero a esos seres espirituales. No sé si no los hay. No están tan manifiestos. La palabra ángel significa mensajero. Sí hay un montón de mensajeros humanos. Sí, un montón de mensajeros humanos. De personas que nos dicen, mira, sé que fulano, sé que mengano está atravesando una situación complicada. Creo que tiene el corazón preparado como para escuchar del Señor. Está atravesando una situación difícil, ¿por qué no lo vas a ver? O ¿qué te parece si le digo que venga? Son mensajeros de la actualidad. No son ángeles. Son personas que están en sintonía con el Espíritu Santo y que nos acercan a aquellos que están atravesando una necesidad. Y cuando una persona atraviesa una necesidad, tanto vos como yo, que muchas veces hemos atravesado alguna que otra necesidad, nos damos cuenta. Y cuando comenzamos a conversar, empezamos a percibir qué es lo que necesita esa persona. Felipe, cuando escuchó al mensajero, al ángel, le hizo caso ahí al toque y fue. Y Felipe se subió al carro de este etíope. Y fue una puerta abierta la que él encontró. Una puerta abierta para poder predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. El segundo punto es que los tiempos y las ocasiones las prepara el Señor. Si los tiempos y las ocasiones para hablar a las personas de Cristo Jesús los prepara el Espíritu Santo. Exactamente el Espíritu Santo. Cuando vos te preguntás, no sé si hablarle a fulano o hablarle a sutano, no sé si es el momento adecuado, si sería mejor esperar o encontrar mejores condiciones. Mira, cuando vos te preguntás eso, cuando en tu mente surge ese pensamiento, quédate tranquilo, ese es el momento adecuado. Porque no sabés si vas a tener otra oportunidad. En el momento en que vos pensás será o no será, ese es el momento. En ese momento, en ese tiempo, en esa circunstancia, le tenés que hablar a la persona del Señor. Fue el Espíritu Santo el que preparó el corazón del eunuco. A las personas no las prepara las circunstancias. A las personas que atraviesan algún tipo de situación, las que ayuda a atravesar esa situación es el Espíritu Santo, que prepara la escenografía, el montaje, la circunstancia para que justo haya un Hijo de Dios y un momento determinado en el corazón de las personas para que el mensaje de Jesucristo sea expuesto. La obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas es una obra que constriñe de pecado, le demuestra la situación a la persona que va a escuchar del Señor. ¿Y sabes qué sucede? Deja todo casi listo, todo casi listo para que vos hagas el trabajo. Muchas veces ha sucedido que lo único que tuviste que hacer fue decirle, te tenés que convertir de tu camino errado y equivocado y aceptar a Jesús, que es el Hijo de Dios. Y cuando vos pensás que la persona va a empezar a elaborar un montón de cosas, dices, sí, creo. Entonces decís, ¿qué pasó? Pasó el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó. Pasó el Espíritu Santo. Cuando la manzana está madura, lo único que hay que hacer es sacudir la rama. ¿Y sabés quién madura a la manzana, hablando metafóricamente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo madura a la persona para que esté
casi a punto caramelo, como una manzana por caer por su propia madurez. El tercer punto, Felipe estuvo disponible. Qué palabra difícil de encontrar. Ay, qué difícil que es encontrar personas disponibles, pero tan difíciles. Tantas excusas ahí dando vuelta en nuestras vidas, tanta falta de compromiso, tanto embanderarnos con la obra del Señor, tanto no aceptar que tenés que trabajar para el Señor. Mirá, hace un tiempito hablaba con una persona que me decía que no sabía qué hacer, porque tenía miedo de que las personas le hicieran alguna pregunta que él no supiera contestar. Y entonces se preguntaba, ¿estaré maduro como para hacer esta tarea o no? Te quiero aclarar que ninguno de nosotros sabe nunca si va a poder contestar todas las preguntas. Es más, te diría que seguro que no. Seguro que no vamos a poder llegar a contestar todas las preguntas que la gente nos haga, pero sí podemos dar fe de nuestra experiencia. Y lo que sucede son dos cosas con esta situación. Cuando Felipe subió al carro y le dijo, ¿entendés lo que lees? Porque el etíope pasó por al lado leyendo a Isaías en voz audible. Cuando Felipe le dijo, ¿entendés lo que vos estás leyendo? Dice, no lo entiendo. Y entonces Felipe estuvo disponible. Pasan dos cosas, te dije. La primera cosa que sucede es cuando alguien te pregunta algo, es que vos tenés que conocer un poco las Escrituras. Tenés que tener intimidad con Dios y conocer las Escrituras. El apóstol Pedro decía en su carta, en el capítulo 3, versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que responder a aquellos que nos pregunten por nuestra fe, pero con mansedumbre y reverencia. Fíjate que no dice con juicio y con soberbia, no, con mansedumbre y reverencia. Es importante tratar la duda del otro, una duda íntegra, para que el otro pueda llegar a conocer al Señor Jesucristo. Y el segundo aspecto es que te quedes tranquilo porque el Espíritu Santo va a obrar. Mira, muchísimas veces te va a suceder en la vida cristiana que alguien te dice algo y vos le respondés y vos te quedás sorprendido mientras estás contestando de lo que estás contestando. Vos decís, ¿de dónde saqué yo esto? Porque no lo tenía pensado. Es que no lo sacaste vos, lo sacó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo sacó de lo que había ingresado en tu disco rígido, de aquellos tiempos de leer la palabra, de aquellos tiempos de orar, de aquellos tiempos de interceder, de aquellos tiempos de repetir una y otra vez quizás algún tipo de lectura de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te puede dejar pasmado, porque te usa y vos te das cuenta que te está usando algo sobrenatural, que no sos vos, que no tenías preparado esa respuesta y que esa respuesta deja tranquilo a tu interlocutor. Tantas veces sucede, tantas veces. Pero eso solo sucede cuando vos estás disponible, como lo estuvo Felipe. Si no estás disponible, difícilmente suceda. Difícilmente suceda. Cuarto punto. Hubo una doble identificación. Sí, una doble identificación. Por un lado, Felipe con el Señor, con el Espíritu Santo. Ni bien le fue dicho, tenés que ir, el tipo fue. Tremendo, tremendo. Anteriormente les dije que es difícil conseguir personas disponibles. Siempre hay personas que están con alguna que otra situación.
Pero Felipe estaba totalmente identificado con la obra del Señor. Y hoy día hay muchos miembros en nuestra iglesia que sí, que están identificados con la obra del Señor. No todos, pero muchos. El ángel no le aparece de una manera caprichosa. El Espíritu Santo tenía pensada una puerta para ingresar a ese reino de Etiopía y tenía que usar a esta persona. Por eso lo lleva como milimétricamente a este eunuco a ser encontrado por Felipe. Y allí le predica el Evangelio. El Espíritu de Dios interviene a través de ese ángel. Pero Felipe estuvo disponible. Felipe estaba identificado plenamente con la obra. Y donde el Espíritu le enseñase que tenía que él iba. No se tomaba de ninguna objeción. No. Donde escuchaba la voz del Espíritu que le decía anda, él iba. Y la otra identificación, la segunda identificación es la del eunuco con el Señor Jesucristo. De la lectura que acabamos de leer de Hechos 8, vemos que este hombre, el eunuco, le dice: yo creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Tremenda declaración de la lectura del Evangelio. También tuvo un maestro guiado por el Espíritu Santo. Pero si vos pensás un poco, y que yo te dije que las personas están maduras por la obra del Espíritu y no por las circunstancias. Y si regresás un poco a la lectura de Hechos 8, que tuvimos al principio, vas a ver que dice que este etíope regresaba de adorar en Jerusalén. Algo pasaba. Algo conocía este etíope del tema del Dios del pueblo de Israel. Y algo lo llevó. Yo te digo, ese algo es el Espíritu Santo. Lo llevó, lo preparó y lo tenía maduro para que solamente se moviese la rama y el fruto cayera. Una identificación. Y una identificación con el Señor Jesucristo y con su mandamiento, el bautismo. Dijo, hay algo de agua por acá, ¿por qué no me puedo bautizar? Sorprendente, ¿no? Las cosas pasan rápido en la obra del Señor. Sí, cuando empieza a haber dilaciones y dudas, quizás todavía no sea el tiempo. Quinto punto, obedeció. El etíope no dijo, vamos a ver si pasamos por un río que sea más digno o por alguna pileta climatizada, sino que se apresuró a obedecer. Hay un poco de agua, ¿qué impide? Nada impide. ¿Sabes tú los que fuimos rebeldes en algún momento de nuestra vida y en alguna situación? Nos enamoramos de las objeciones. Nos enamoramos de las quejas que nos surgen ante algún acontecimiento y postergamos el hecho de obedecer. Lo dilatamos. La obediencia no tiene delay. No. La obediencia tiene que ser inmediata. Mira, obediencia postergada es desobediencia. A todos aquellos que en algún momento éramos desobedientes en alguna cosa, teníamos una muletilla que muchas veces utilizábamos, que era, pero si yo lo iba a hacer. Lo iba a hacer. No me diste tiempo. Yo quería hacer las cosas, pero no pude. El tiempo es tirano, de verdad. Y la obediencia debe ser rápida, una respuesta rápida. Mira, las objeciones son excusas. Vos sabés qué excusas tenés para obedecer algunas cosas que el Señor te mostró en tu vida que no están bien. Yo también sé las que tengo que obedecer. Y sé que a veces uso excusas para dilatar esa situación. La manifestación de la obediencia debe ser explícita y rápida. Cuando empezás a dar vuelta, lo único que haces es transformarte en un trompo espiritual,
que encuentras siempre algún argumento para no cumplir con lo que Dios te pide. Te aconsejo que obedezcas lo más pronto posible. Cuando vos obedeces lo más pronto posible, eso es como una foto del primer amor. ¿Te acordás cuando tenías el primer amor por el Señor, por la obra? Como todo lo demás lo postergabas, como todo lo demás quedaba a un costado, cómo te dedicabas sí o sí a estar en las cosas del Señor, a obedecer al Señor, cuando ahora, ya, en este momento, basta de dilaciones. El título de este mensaje es Subiéndose al carro del otro. Y Felipe, cuando se subió al carro que le señaló el Espíritu Santo de este etíope, Felipe se metió en la vida del otro. Y la palabra de Dios nos llama a ayudar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a amarlo. Y somos llamados a meternos en la vida del otro, porque la vida del otro, para aquellos que creemos en Cristo, la vida del que no cree en Cristo es importante. Y somos llamados a meternos con la anuencia siempre del otro, no de prepotencia, no, con la anuencia siempre del otro. Pero no meternos carnalmente y para chusmear, no, eso no. Sí somos llamados a meternos en la vida del otro para contener espiritualmente, para brindarle un anclaje a su vida que quizás sea como una especie de barrilete. Meternos en la vida del otro es un desafío para todos los cristianos. Muchos miembros de la congregación intervienen ayudando a otros en su vida, y no solamente con oración, no solamente intercediendo, que es fundamental, sino muchas veces yendo hasta la casa del otro, ocupándose del otro, enseñándole al otro, ayudándolo económicamente, estando disponible. Así que este es un mensaje que nos muestra que nos tenemos que subir a la vida del otro, pero de estas 5 maneras, como las que se subió Felipe. El otro es importante para aquellos que somos cristianos. El prójimo es el futuro de la extensión del reino. Y a eso somos llamados, a meternos en la vida del otro, como un acto sincero de amor y no de chusmerío y carnalidad. Te invito a inclinar la cabeza y tener una oración. Querido Dios, ayúdanos a saber acercarnos al otro y estar disponibles para el otro. Ayúdanos a dar testimonio de vos en todo momento de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.